Bueno chicos, en este video les voy a presentar la última parte del problema que hemos estado resolviendo. En esta parte vamos a trabajar lo que son las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión que vamos a trabajar o que yo les voy a pedir que trabajen son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ok, antes de esto trabajamos con las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central nos dicen cómo se comportan mis datos. Aquí yo voy a tener un eje vertical y un horizontal y voy a tener mis grafiquitas. Estas grafiquitas van a irse construyendo en mi histograma. Entonces lo que está pasando aquí es que cuando yo encuentre estas medidas de tendencia central, obviamente están en el centro o tienden a estar en el centro, porque la mayor parte de los datos va a estar agrupada alrededor de ellas. Por eso se les llama medidas de tendencia central. La mayor concentración de estos datos está contenida o se acerca mucho a este valor de tendencia central. Regularmente trabajamos o utilizamos más la media, ¿correcto? Entonces la media la estamos usando, la media o la estamos utilizando representando con una X y una barrita arriba. Entonces, ¿qué son en sí las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión me van a estar diciendo o me van a estar calculando qué tanto están alejados los datos con respecto a la media. Es decir, cuántos datos están hasta acá, cuántos datos están por aquí, cuántos datos están por aquí, tanto a mi derecha como a mi izquierda de la gráfica. Es decir, me va a estar calculando las distancias que hay entre los datos con respecto a la media. Es decir, cuántos se están alejando. Y esas distancias las vamos a calcular con esta notación. Cada dato XY lo voy a restar con la media, ¿correcto? Aquí me está fallando esta notación. Aquí debe de ir con unas rayitas así que representen valor absoluto, porque esta distancia me interesa positiva, ¿vale? Entonces son los valores absolutos de las distancias. Es decir, cuánta distancia hay de mi dato 1 a mi media, cuánta distancia hay de mi dato 2 a mi media, y esto lo vamos a estar calculando con esta diferencia, ¿correcto? Entonces esta notación, si se fijan, aparece en las tres medidas, ¿sí? Pues esto lo vamos a estar utilizando. Ya vimos en las medidas en las de tendencia central que este símbolo representa una suma, una sumatoria. Bueno, entonces para que queden un poco mejor entendidas estas fórmulas y para que estén un poco más prácticas, porque si se fijan pareciera que están muy complejas, yo creo conveniente que ampliemos la tabla con la que ya hemos estado trabajando. Ya hemos hablado en los videos anteriores sobre cómo trabajamos con cierto número de datos que no están agrupados, cómo estos datos los agrupamos en tablas. Una tabla de distribución de frecuencias. En la primera parte de los videos calculamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí y dijimos, ok, calculo la clase, el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. Hasta aquí era mi tabla de distribución de frecuencias. Y luego en el video siguiente llegamos hasta acá, agregamos esta otra columna. Esta otra columna del producto de f por x me ayudó a calcular la media. Ya teniendo la media, utilicé todos estos valores. Luego calculamos la moda y la mediana con otros valores de acá de la tabla, pero básicamente esta columna nos sirve para trabajar con la media. Entonces ahora yo recomiendo que construyamos o alarguemos la tabla con estas operaciones. Acá arriba está la operación, hay que entender ahorita la simbología, y calculando estas operaciones va a ser mucho más fácil entender lo que es la desviación media, o calcularla por lo menos, lo que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Ok, entonces ya les había comentado que esta notación me representa
X y menos media. Puede estar así o lo podemos encontrar así, media menos XY. Cualquiera de las dos notaciones es correcta porque le vamos a poner valor absoluto, y al ponerle valor absoluto cualquiera de las dos restas me va a dar el valor positivo. Eso es lo que me importa. Estas restas, como comenté hace rato, X y menos media, me están calculando la diferencia de las distancias o los alejamientos entre la media y cada uno de los datos que yo tenga. Entonces estos valores los voy a calcular para cada dato. La media siempre va a ser la misma, ya la calculamos aquí, que es 28.86. entonces yo lo que tendría que hacer es calcular todos los valores de estas diferencias, es decir, calcularía X menos la media. Nuestro valor X va a ser nuestra marca de clase, entonces tendría que calcular 18.5 menos la media, que es 28.26, y con valor absoluto, perdón, aquí. Y luego tendría que calcular el que sigue, 24.5 menos 28.26. Lo voy a poner hacia abajo, 24.5 menos 28.26, y luego el que sigue sería 30.5 menos 28. Y así sucesivamente con todos hasta que llegue al último, 54.5 menos 28.26. Y con valor absoluto lo único que va a pasar es que todas las restas estas me quedan positivas. Esto lo anotamos en esta columna, y eso serían mis diferencias X menos la media. Luego aquí en esta columna me está pidiendo que estos valores que acabo de calcular los multiplique por la frecuencia, es decir, esto que me salió aquí, que es 10.36, lo voy a multiplicar por la frecuencia f, es decir, cada uno de estas restas que me salga los multiplico por su frecuencia. Esta la multiplico por 7, esta la multiplico por 22, esta la multiplico por 14, y así sucesivamente me voy hasta que llegue a la última, que la multiplicaría por 1, pero pues no, ya no me importa, ¿no? El 1, pero aquí lo estamos poniendo. Cuando ya haya hecho todas las multiplicaciones por las distancias, las anoto en esta columna, este por este, y lo voy a anotar aquí, este por este, y lo anotamos aquí, y así sucesivamente con todos, ¿correcto? Y en ese momento estaría calculando todo esto de mi fórmula. Ahora lo que seguiría es sumar. Entonces todos estos valores, cada resta multiplicada por su frecuencia de cada uno de estos resultados, lo sumamos y lo vamos a dividir entre el número de datos. Cuando hayamos hecho estas multiplicaciones ya en la tablita, pues es mucho más fácil. Esta columna de multiplicaciones de cada uno de estos valores que saqué aquí por la frecuencia, aquí están, y lo que voy a hacer es sumarlos. Cuando ya los sume y los divida entre el número de datos, que aquí me dice que son 55, la frecuencia acumulada me da los datos. Cuando divide entre 55 datos me arroja el resultado que la desviación media es de 6.12 en este caso. Y entonces esto lo que me está diciendo es que el promedio de todos los alejamientos de cada dato entre o con respecto a la media es de 6.12 unidades. Y esto sería la desviación media. Ahora, la varianza se hace exactamente igual con la misma formulita, nada más que ahora la diferencia es que este valor aparece elevado al cuadrado, y vale ahí. Este valor aparece elevado al cuadrado, es decir, ya había calculado yo este valor X menos la media. Ahora lo que voy a hacer es cada uno de estos valores los voy a elevar al cuadrado y poner en otra columna. Pues tomo este, lo elevo al cuadrado, tomo este, lo elevo al cuadrado, tomo este, lo elevo al cuadrado, y tomo cada uno y los elevo al cuadrado. Entonces ahí estaría calculando esto, ¿no? Siguiendo lo que estaba haciendo hace rato, pues esto sería como haber hecho el 18.5 menos la media, que era 28.86, y luego elevarlo al cuadrado. Y aquí puedo dejar de ponerle las barritas de valor absoluto y nada más le puedo poner unos paréntesis.
En el caso anterior no, si era necesario poner los valores absolutos, aquí no, porque el cuadrado me los va a volver positivos. Entonces aquí sería 24.5 y le resto la media, que es 28.86 al cuadrado, y así sucesivamente con todos, ¿no? 30.5 menos 28.86. Acuérdense que todos estos valores ya los teníamos aquí, por eso les digo que era muy importante organizarlos en la tabla, porque aquí ya los calculé. Ahora nada más los multipliqué por la frecuencia, los sumé y dividí entre los datos, y así rápido encontré el dato anterior, que era la desviación media. Ahora este dato que ya tengo aquí calculado, ahora lo elevo al cuadrado y me están dando todos estos valores. Cuando ya haya calculado todos estos valores, el último sería 54.5 menos 28.86 al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es estos valores de aquí que me salieron, la respectiva frecuencia. Es decir, en el primer caso es 7, en el segundo es 20, en el tercero es 14, así sucesivamente, hasta que llego al último y lo multiplico por 1. Y finalmente la formulita me pide que todos estos valores los voy a sumar y los voy a dividir entre el número de datos, que es 55. Entonces, elevo todos los cuadrados, hago las restas, multiplico por sus frecuencias, sumo todo y eso ya lo tengo organizado en la tabla. Entonces aquí ya están todas las multiplicaciones, ya nomás habría que sumarlas todas y dividirla entre el número de datos. Y en este caso me sale que la varianza es de 60.81. y aquí está los promedios de todas las sumatorias al cuadrado. Y finalmente la desviación estándar, que es la que más utilizamos en este caso, lo único que tendríamos que hacer es calcularle la raíz a lo que ya nos salió. Si la varianza me había salido esto 60.81, lo único que tendría que hacer es decir la desviación estándar que estoy calculando, aquí, la desviación estándar que estoy calculando, solamente tendría que calcularle la raíz a la varianza, es decir, lo que acabo de obtener, que son los 60.81, solamente le saco la raíz. Si se fijan, es la misma fórmula pero con la raíz, nada más le saco la raíz a eso y me va a quedar 7.79, y esta es la varianza. Esta es una medida de desviación que me indica también cómo están alejados, o cuál es como si fuera el promedio de todos los alejamientos de cada uno de los datos X y respecto a la media. Y eso es la desviación estándar. ¿Sí? Cómo están distribuidos o dispersos todos esos datos con respecto a la media. Y en este caso pues sería todo. Hasta aquí le dejamos.